Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Víctor. Vengo a hacerle una entrevista sobre cultura política. Si me permite, le voy a hacer unas preguntas. Este es el profesor Juan Rufino Blandón, profesor de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Ambiental Carlos Sánchez Córdoba, del municipio de Rosicio Chocó. Entonces procedemos a hacer las preguntas. Como primero tenemos, profe, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, en ese contexto, Víctor, básicamente se puede partir de las mismas definiciones, comparativamente. El Estado, socialmente, no es otra cosa que la estructura organizativa y jurídica del territorio en sí. Ya el gobierno es el organismo representativo de ese Estado que cumple unos cargos públicos. Y la nación, digamos, que es el conjunto de los habitantes del país que comparten culturalmente un mismo origen, una lengua y unas leyes. La segunda pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Básicamente la participación política es una facultad como beneficio que constitucionalmente tiene el pueblo, la comunidad. Y la democracia viene siendo los mecanismos que hacen efectiva esa participación política. La tercera pregunta es, ¿cómo define política? La ciencia política o politología, podríamos decir que es la ciencia del Estado, del gobierno, básicamente, la ciencia del gobierno, que estudia el gobierno, digamos, y la ejecución en sentido amplio de lo público. La cuarta pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre política y político? Básicamente la política es la disciplina encargada de todas las cosas públicas. Y lo político viene siendo la estrategia, contextualmente, relacionada con la aplicación de dicho quehacer. La quinta pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? Como elementos básicos de la cultura política citamos fundamentalmente a los relacionados con el objeto de esta disciplina, como serían el servicio a la comunidad y el mismo manejo del poder de la autoridad. Comprendo. Ya como último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría usted los derechos y deberes del ciudadano? Dentro de los elementos del ser ciudadano, cabría mencionar los que permiten construir ciudadanía. Por ejemplo, la identidad, el ser ético, responsable, cooperante, el respeto a la diversidad, a los derechos humanos, a la naturaleza, a la misma diversidad y a la no violencia. Y en cuanto a los deberes y derechos, digamos que en su orden los derechos son ese conjunto de prerrogativas que el pueblo o la comunidad puede exigir en sociedad. Y los deberes también como un conjunto de normas de estricto cumplimiento por parte del ciudadano. Entonces, con esto culminamos esta entrevista. Muchas gracias, mi profe. Buenas noches. Siempre Doy inicio a la entrevista de Cultura Política con la señorita Carola Barrios. Como primera pregunta está, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, primero que todo, buenas noches. Para mí las diferencias y similitudes que hay es que la nación es una población constituida en un territorio,
unida por un lenguaje y una cultura. Y el Estado es el conjunto de instituciones públicas que regulan la vida de un país. Y el gobierno es la administración temporal del Estado elegida por la nación. Bueno, como siguiente pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Sería que la participación política es el conjunto de naciones, puede ser llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa. Y la democracia, bueno, yo diría que es el sistema político que defiende la soberanía de una población y los derechos públicos de elegir y controlar su gobierno. Gracias. Como tercero, ¿cómo define usted política? Bueno, yo definiría política como la participación que tiene cada político a expresar ¿cómo le dirías? Para expresar sus opiniones políticas. Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política es la actividad que se encamina a la conquista del poder o a sus conservaciones y lo político es la persona que se dedica a la política, interviniendo o aspirando a intervenir en el gobierno. Siguiente pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, los elementos que componen la cultura esencialmente es el servicio a la comunidad. Y por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, yo diría que los derechos del ciudadano es el derecho que tiene el ciudadano a expresarse libremente y a que se le cumplan sus derechos, diría que es algo así. Y los deberes es como unos reglamentos que nos pone el gobierno o el Estado que nosotros debemos cumplir. Muchas gracias.